Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Buenas Prácticas de Internacionalización del Currículo. Desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional, sede Bogotá, nos complace presentarles esta nueva iniciativa. Estas cápsulas surgen en el marco del proyecto Aprovechamiento de Oportunidades de Internacionalización del Currículo en la sede Bogotá. Y como apoyo a nuestra comunidad de aprendizaje en línea, vamos a contarles, sin más preámbulos, un poco lo que hacemos en la Facultad de Ciencias. Bueno, vamos a cerrar en este momento la cámara para poder conversar, contarles a ustedes la experiencia. Bueno, rápidamente, quien les habla, Xiomara Padilla, hago parte de la Vicedecanatura Académica desde la Unidad de Autoevaluación. Este es el panorama de programas de la Facultad de Ciencias. Tenemos 40 programas. De estos programas contamos con 17 acreditados. Estos son los programas que cuentan con la resolución de acreditación vigente y las que estamos esperando del Consejo Nacional de Acreditación. Y para contarles un poco de cuál es la experiencia o lo que estamos haciendo en la facultad, es importante entender cómo se comprende el currículo y cómo este currículo finalmente es el que permite aterrizar o ejecutar como tal lo que plantea el proyecto educativo institucional. Entonces, el currículo no es como algunas personas mencionan que es el plan de estudio solamente o los programas, sino que es el conjunto de criterios, instancias, metodologías, procesos que le aportan a esa formación integral en el marco de lo que determina el proyecto educativo institucional, en donde hay unos recursos establecidos y, por supuesto, esto está en la línea de una identidad cultural y de nación. Cuando aterrizamos este concepto de currículo y comprendemos la internacionalización, es importante entender que así como tenemos un programa de ciencias en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Nacional, pueden existir otros programas en el mundo que han comprendido y han reflexionado ese campo científico o esa disciplina de otras maneras. Entonces, cuando hablamos de esa internacionalización del currículo, entendemos que desde la mirada global, desde otros programas, desde otros ejercicios de país, desde otras políticas, están comprendiendo ese programa que tenemos activo en la universidad y que eso les ayuda a determinar cuál es el perfil de egreso en esa universidad en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Entonces buscamos hacer esa revisión de cómo comprenden la disciplina o la profesión, el campo científico en el mundo, y esto nos favorece, por ejemplo, para generar movilidades, para generar dobles titulaciones. También esa visión del mundo desde la disciplina o el campo científico nos permite identificar oportunidades académicas que pueden impactar positivamente el plan de estudios, como encontrar, por ejemplo, docentes extranjeros que le aporten con diferentes asignaturas, pueden ser electivas, a ese desarrollo del plan de estudios. Y también contempla aquellos reconocimientos nacionales o internacionales que ustedes saben que a nivel de Colombia es el Consejo Nacional de Acreditación que otorga ese reconocimiento público. A nivel internacional podemos encontrar a ABIT, a WIP, que otorgan reconocimientos o menciones de honor a los programas que cumplen con dichos estándares de calidad. Todo esto es importante enmarcarlo, referenciarlo a partir de dos conceptos que son claves, que es la pertinencia y la relevancia. Ya les voy a contar un poquito de qué se trata esto. Entonces, en la Facultad de Ciencias tenemos como dos líneas. Una es el mejoramiento continuo, que sabemos que está establecido o definido en algunos aspectos en el Acuerdo 151 de la universidad. Y también tenemos la mirada de la pertinencia y la relevancia que aterriza puntualmente en el proyecto educativo de programa, que es esa bitácora académica, esa bitácora pedagógica, didáctica, que es como el eje de todo el accionar del programa. En cuanto al mejoramiento continuo, en esta línea de acción, en la Facultad de Ciencias hemos hecho una revisión que nos ayuda a identificar cuáles son aquellos aspectos de mejora que se presentan de manera constante, por ejemplo, en los pregrados. Entonces, esto en la línea de mejoramiento continuo. Entonces, encontramos que cuando hacemos la revisión de los procesos de autoevaluación de los programas de pregrado, cuando revisamos las resoluciones de acreditación y los planes de mejora,
encontramos que hay una reincidencia en aspectos de mejora vinculados a recursos y gestión, el tema de estudiantes y otros aspectos como ustedes ven aquí. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio? Porque nos ayuda, por ejemplo, a realizar o construir el plan de acción de facultad, permite hacer la planificación estratégica de las direcciones de la facultad y a tener de pronto un horizonte más claro. Cuando hacemos la revisión de los posgrados en ese marco de los procesos de autoevaluación de la Facultad de Ciencias, entonces en el factor que nos compete en este ejercicio está el factor de internacionalización y hemos identificado que la mayoría de las acciones de mejora están alrededor de incrementar la movilidad tanto de profesores y estudiantes, el número de pasantías, fortalecer la visibilidad del programa en el país y por fuera, establecer nuevos convenios y también darle aprovechamiento a los convenios que ya existen. Esto, como les contaba hace un momento, en la línea o en esa dinámica de mejoramiento continuo, y también se hace alrededor de los otros factores de acreditación que ustedes conocen muy bien, donde revisamos pues cuáles son las mejoras que tiene que hacer la facultad de una manera global, retomando procesos de autoevaluación de los programas, planes de mejora y resoluciones de acreditación. Esto en la línea de mejoramiento continuo. Ahora bien, cuando hablamos de la internacionalización del currículo, es muy importante tener claridad sobre el tema de pertinencia y relevancia, es decir, que el programa que yo estoy ofertando efectivamente está respondiendo a unas necesidades sociales, está respondiendo a unas transformaciones ambientales, culturales, económicas, políticas de un país y de una sociedad. Hay un ejercicio, puede haber muchas formas de desarrollarlo, pero hay un ejercicio recomendado en el que se hace una etapa inicial que es de recolección de información, en donde miramos, por ejemplo, cómo está el panorama de programas de educación superior a nivel del país en cuanto a los activos y los inactivos, como está en esta gráfica. Cuando hacemos la recolección de información para entender esa pertinencia y relevancia, también miramos programas homólogos nacionales y miramos cómo efectivamente a partir de las matrículas de la gente que busca vincularse a nuestros programas, identificamos que efectivamente hay un interés importante en ciertas universidades y programas en el país, como en el caso de estas matrículas de primer curso. Podemos ver que la maestría en ciencias biología, en este ejemplo que pongo aquí de la Universidad Nacional, pues efectivamente despierta el interés de los estudiantes que quieren formarse o profesionalizarse en este campo de conocimiento. Y ocurre lo mismo con la maestría en ciencias microbiología, que vean ustedes son las que tienen un mayor número de matriculados. Todo esto nos permite generarnos un panorama. También hacemos una revisión, una recolección de esos matriculados totales. Aquí hay un tema de liderazgo en dos instituciones, una universidad pública, que es la Universidad Nacional, y también encontramos el liderazgo de una universidad privada. Entonces, fíjense que esta es toda la recolección que vamos haciendo para tener una mirada de cómo se comprende y cómo funciona el programa a nivel nacional y también a nivel internacional, en el marco de lo que es comprender la pertinencia y la relevancia. Hay un ejercicio muy importante en esta práctica y es revisar cómo visualizan otras universidades oficiales o privadas del país ese profesional que va a salir o que va a graduarse. Eso lo hacemos a partir de la recolección del perfil de egreso o perfil ocupacional, como llaman algunas universidades, los rasgos diferenciadores o valores agregados que le da cada programa en cada universidad para poder perfilar cómo va a ejercer este profesional lo que aprendió, sus resultados de aprendizaje y competencias en el programa. Y entonces aquí tomamos un ejemplo. Aquí tenemos 4 universidades donde hay una particularidad de créditos. Sabemos que la Universidad Nacional, en este ejemplo, la maestría en Ciencias Biología, tiene 72 créditos, pero porque hay un componente de investigación muy importante en esta maestría. Y revisamos también otros programas como los que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Ahora bien, como hacemos una revisión nacional, también es importante hacerlo de manera internacional. Una variable que a veces se tiene en cuenta, una característica, es tomar aquellos programas que están categorizados en rankings internacionales. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Harvard está ubicada en el cuarto lugar, en el QS Ranking de universidades, entonces la retomamos en este ejercicio de revisión. Revisamos universidades de Brasil, Estados Unidos, el Reino Unido, para poder tener esa lectura o comprensión de cómo otros lugares del mundo están identificando las necesidades, por ejemplo, en este caso, en el campo de las ciencias como en la biología. En el nivel
de posgrado, de maestría. Entonces revisamos cuál es esa proyección de perfil profesional o egreso que hacen universidades como la Universidad de Harvard, y también revisamos qué determinan como diferenciadores o valores agregados otras universidades en ese campo disciplinar para tener ese panorama global y entender si efectivamente tenemos puntos en común o no frente a otras universidades. En el ejercicio de entender lo que es la pertinencia, la relevancia y darle esa mirada internacional al currículo, hay otros elementos que también son fundamentales para tener en cuenta. Frente a lo que es el contexto nacional, es importante, es recomendable que miremos, por ejemplo, planes de desarrollo nacionales, por ejemplo, el que está para 2022-2026, el plan de desarrollo de Bogotá 2024-2027, donde hay unos ejes estratégicos, unas dinámicas que contemplan, además del tema de seguridad, otros elementos de educación. También es importante revisar las políticas COMPES, como en el caso de la educación superior, el COMPES 3189, que busca fundamentalmente fortalecer la calidad de programas de pregrado y ampliar la cobertura, tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un documento recomendado frente a esa mirada internacional también del currículo, que es el informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación UNESCO 2022, y revisar cómo está ese ranking internacional de los programas. Con toda esta información, lo que yo recojo me permite analizar frente a la mirada o a la promesa de valor que yo tengo en el programa, si estoy dándole un cumplimiento a unas necesidades sociales, ambientales, culturales, si estoy atendiendo, si estoy atendiendo unas transformaciones del entorno, por ejemplo, unas transformaciones de las dinámicas del mundo después de la pandemia, porque tuvimos unas necesidades durante la pandemia y surgieron otras dinámicas posteriores a la pandemia. Entonces, ¿cómo comprendo la profesión, la disciplina, la ciencia y sus cambios en Colombia y cómo se comprende en América y en otros continentes? Con toda esta información yo puedo realizar este ejercicio. Ahorita en la Facultad de Ciencias hemos venido desarrollándolo puntualmente con la maestría en Ciencias Biología, que es el programa que está en renovación de la acreditación en alta calidad, y ya se hizo, como ustedes pueden ver, esta recolección de la información para identificar cómo estamos de alguna manera en línea o cómo atendemos de pronto necesidades que no hemos identificado en este país, pero que en otros países están un poco adelantados. Entonces, cuando hacemos esa mirada de la internacionalización del currículo, desde la Facultad de Ciencias tenemos esos dos elementos, el mejoramiento continuo y la comprensión de cómo se está ofreciendo otros programas en otros países frente a unas tendencias, unas necesidades y unos cambios de las disciplinas. Básicamente es lo que estamos haciendo ahora en la Facultad de Ciencias. En estas dos líneas. Eso era todo lo que les quería contar. Les agradezco muchísimo y bueno, esperamos que este ejercicio les pueda aportar.